Buenos días. Damos, en primer lugar, la bienvenida a nuestro compareciente, a don José María Rosado Montero, que supongo que sustituye a la persona que en principio estaba citada, que era Julián Carretero. Bienvenido, por tanto, al secretario de Relaciones Institucionales de Comisiones Obreras para que nos hable, bueno, pues del objeto de esta comisión. Pero antes de seguir adelante con esta bienvenida, vamos a pasar la palabra al secretario de la mesa para que lea el acta de la sesión. Gracias, señora presidenta. Comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal de 20 de diciembre de 2013. El orden del día es el siguiente. En primer punto, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto consta de dos comparecencias. La primera, de don Julián Carretero Castro, secretario general de Comisiones Obreras de Extremadura. Y la segunda, de don Carlos Izquierdo de Tapia, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Extremadura, FECOMS. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, en primer lugar, al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. Muy bien, pues queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Y pasamos, por tanto, ya al segundo punto del orden del día y empezamos con las comparecencias. En este caso, como bien he dicho, la de don José María Rosado Montero, aunque previamente y para el planteamiento de la petición de comparecencia tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, en este caso del grupo parlamentario. Ya está, ya lo he dicho, ya se ha aprobado el acta. Correcto, que me he despistado yo. Sí. El proponente de la comparecencia, en este caso, don Jorge Amado Borrella, portavoz en la comisión por el grupo parlamentario socialistas regionalistas. Tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Pero muchas gracias, señora presidenta. Espero que sean 5. Seré muy breve, puesto que no voy a repetir lo mismo que venimos repitiendo en todas las comparecencias, ¿no? En primer lugar, darle la bienvenida a don José María a esta comisión y agradecerle su presencia. Aquí lo importante, por eso yo creo que no hay que hablar mucho nosotros, sino lo importante y lo que queremos es su opinión, la opinión de su sindicato sobre un tema tan importante como es el fraude y la evasión fiscal. Sabemos y somos conscientes todos de los datos que se manejan tanto a nivel europeo, nacional, como incluso extremeño, una estimación en Extremadura de entre unos 3.500 e incluso 4.000 millones de entre fraude y evasión fiscal, y sin duda es algo muy preocupante y que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos trabajando precisamente en esta comisión para ver de qué manera o qué posibles soluciones puede tener este inmenso problema, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de dinero tal que los ingresos que podríamos obtener a través de esa evasión y ese fraude fiscal pues supondría para las arcas, sobre todo para las arcas públicas extremeñas, un dinero muy importante, un dinero que no se vería nunca traducido, ni mucho menos, como estamos viendo en muchas ocasiones, en recorte en política social, en recorte en políticas de empleo, etcétera, y que sin duda es una gran política social. Si consiguiéramos que esa evasión fiscal, que esos delincuentes fiscales, pues diéramos con ellos de alguna manera y evitáramos esta situación, ¿no? Por mi parte, nada más, simplemente agradecerle su presencia y estaremos atentos a lo que usted nos diga para ver qué soluciones o qué problemas ven desde Comisiones Obreras sobre este tema tan importante. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación, por tiempo máximo de 20 minutos, tiene la palabra el compareciente, don José María Rosado Montero. Disculpar que no hayamos comunicado, parece ser que no hemos comunicado en tiempo y forma la sustitución de Julián Carretero, que normalmente lo hacemos. Y en segundo lugar, que trasladaremos a los grupos parlamentarios el documento base de esta comparecencia, por lo cual no me voy a ir a hacer una lectura literal del documento y me permito entonces intervenir con una, como me gusta, porque no soy un buen lector, prefiero hablar a pulso y comentar algunas cuestiones. Lo primero es que yo creo que el tema que estamos tratando es un tema
de un calado tremendo. Un calado tremendo porque yo creo que está en la raíz del gran desprestigio institucional que estamos padeciendo en este país. Yo no sé cuál sería la fórmula, pero creo que debería alcanzarse una especie de pacto social, político, de gran dimensión para empezar una nueva etapa de regeneración y de rechazo absoluto a estas cuestiones. O sea, estamos levantándonos cada día con registros policiales y esto es una verdadera desgracia, porque esto lo que hace es que está deteriorando profundamente la democracia. Entonces, yo creo que hay que poner un muro sólido. No me alegro en absoluto de que en un determinado momento la mancha caiga sobre alguien que no sea afín ideológico, político, sindicalmente. No me alegro nada porque esas manchas nos pueden caer a todos y desde luego debería hacerse una apuesta por hacer una regeneración profunda y porque quien la haga, que la pague y no tapemos a los nuestros, porque estamos haciendo un flaco favor a la sociedad española. Esto por una parte. Por otra parte, esta comparecencia tiene algo de parecido a la anterior, en el sentido de que una cara de la fiscalidad son los ingresos y la otra cara es los ingresos que no se hacen. Entonces se parece un poco a la comparecencia y de hecho algunas cosas que dije el otro día las voy a repetir. Pero quería arrancar de que creo que uno de los problemas, aparte del Lazarillo de Tormes, uno de los problemas que tenemos es que políticamente no se ha impulsado de manera adecuada la cultura de la fiscalidad. Digo porque el Lazarillo de Tormes, la literatura picaresca, yo creo que algo ha contribuido a esta idea de que a ver si nos engañamos unos a otros, de que el que paga es tonto, de esta cultura tan penosa que tenemos y tan poco democrática que tenemos en este país, que es bastante extendida. Y digo que esta falta de cultura política se percibe de dos maneras. Una, porque se suele anunciar como algo positivo la bajada de impuestos, con lo cual se está dando a entender que la recaudación de impuestos es algo negativo. Y por otra parte, porque es verdad que en algunos casos habría que subir los impuestos y en otras ocasiones habría que bajarlos algo con una determinada estrategia. Pero nosotros creemos que hay que hacerlo de manera anticíclica y no de manera procíclica. Porque el problema que tenemos ahora mismo es que es muy difícil salir del círculo vicioso en el que nos hemos metido, porque ahora precisamente tendríamos que estar bajando los impuestos. Tendríamos que estar bajándolos, pero esto podríamos hacerlo si lo hubiéramos subido en su momento. Es decir, cuando el ciclo económico es alcista, deberían hacerse políticas de mayor recaudación, de manera que esto sirviera de colchón para cuando los ingresos, las situaciones de crisis económica vinieran situaciones mal dadas. Esto, por ejemplo, sí se ha hecho bien en el caso del Pacto de Toledo. En el caso del Pacto de Toledo, una de las cuestiones que se hizo fue la creación del Fondo de Reserva. Ese Fondo de Reserva ha logrado recaudar cantidades muy importantes de dinero que están sirviendo hasta el momento de colchón cuando se están reduciendo los ingresos. En materia presupuestaria, o sea, en materia fiscal, debería haberse hecho lo mismo. Y en el ciclo alcista debería haberse acometido toda una serie de medidas fiscales aumentando los impuestos de manera que nos hubiera servido para crear toda una situación que sirviera de acolchamiento para cuando se reducen los ingresos porque la actividad económica es menor. Claro, cuando la actividad, volvemos a la dificultad que hay ahora para hacer lo que debería hacerse en un momento de frialdad económica. No habiendo hecho eso anteriormente, ahora nos encontramos con el dilema de que si subimos los impuestos enfriamos más la economía y si bajamos los impuestos se reducen aún más los ingresos, con lo cual es difícil salir de este ciclo. Lo que bien es cierto es que, según nuestros análisis,
el problema que tiene la economía española se resuelve más por la vía de los ingresos que por la vía de los gastos. Cuando lo que se está cometiendo hasta ahora son el famoso reducción del gasto, cuando el problema creemos que es un problema más de ingresos, o que en todo caso las medidas son menos traumáticas cuando se acometen en todas las direcciones, un peso para los ingresos y un peso para los gastos. Y en el caso de los ingresos, el problema creemos que precisamente, y ahora ya entramos en el fondo de la cuestión de esta comparecencia, es que si bien hacemos objeciones al modelo fiscal, el gran problema, más que el modelo fiscal, es la falta de recaudación. Y la falta de recaudación, en parte, por esa falta de cultura fiscal y esa tendencia a eludir la fiscalidad. Todo esto nos lleva a que el estado de bienestar entre en dificultades, la capacidad de intervención pública se disminuye y así vemos cómo se ha incrementado de forma brutal el desempleo, están acometiendo reducciones de los servicios básicos y, por lo tanto, se está debilitando aquello que habíamos estado construyendo a lo largo de los últimos años. España, en cualquier caso, se encuentra, en cuanto a presión fiscal, por debajo de la media europea, y la contribución que se hace es menor al entorno en el que nos encontramos. Gran parte del peso fiscal se hace a través de la recaudación por la vía del IRPF. Creemos que está penándose las rentas del trabajo por encima de las rentas del capital. Y, por otra parte, también creemos que podría incidirse en el peso que tiene la recaudación directa sobre la indirecta. Somos partidarios de la vía directa porque la vía indirecta penan al consumo y, por tanto, perjudican de manera más injusta a la ciudadanía. En definitiva, ¿qué cuestiones creemos que se deben hacer sobre fiscalidad? Pues creo que hay que hacer una apuesta decidida por cambiar la cultura fiscal, haciendo una persecución implacable sobre el fraude fiscal a todos los niveles, pero sobre todo lo que se está demostrando hasta ahora por las cifras, porque muchas veces cuando se habla del fraude siempre vamos a parar a la idea esa de la factura sin IVA, que es verdad. Lo de la factura sin IVA es una práctica muy extendida, pero sabemos que el peso que tiene ese pequeño fraude, el menudeo del fraude, tiene un nivel cuantitativamente muy inferior a las grandes posibilidades de elusión de la tributación que se hace desde las grandes empresas y desde los capitales más elevados. Por lo tanto, hay que atacar el fraude en primer lugar, incrementando los recursos humanos para perseguirlo, disminuyendo la tolerancia social, y para esto tenemos que contribuir todas las instituciones al fraude. Tienen que incorporarse nuevos elementos de persecución del fraude, porque claro, cuando solamente vamos al sistema de la causa probada y todo esto, es un sistema muy lento. Hay cuestiones que se están utilizando en otros sitios, como es el ir hacia los signos externos de riqueza. Los signos externos de riqueza, decía un compañero de Comisiones Obreras que quitando al tío Gilito a todo el mundo se le notaba la riqueza. Por lo tanto, se puede perseguir. Los signos externos de riqueza nos dan datos de que ahí hay algo y eso se debe perseguir con mayor contundencia. Y debe haber una penalización social de las personas que defraudan. Por lo tanto, también proponemos que se aborde una nueva ley de delito fiscal y de normas, y de todas aquellas normas que puedan ayudar a que se persiga con mayor facilidad el fraude fiscal.
insisto en que, desgraciadamente, cuando se habla y cuando últimamente se están adoptando medidas, precisamente se va a buscar el fraude fiscal en las personas más débiles, partiendo de la base de que todo el mundo tiene que contribuir, los que tienen poco con poco y los que tienen mucho con mucho, pero también no dejo de tener una cierta comprensión, teniendo en cuenta de que hay miles y miles y miles de personas que están atravesando momentos de dificultad. Entiendo que haya muchas personas que tengan que buscar fórmulas para solucionar las grandes dificultades que están atravesando, que se están atravesando hoy día, para pagar la hipoteca, para pagar el agua, para pagar la luz, para soportar las cuestiones más elementales de supervivencia. Y todos sabemos que cuando la supervivencia se pone en riesgo, los padres, las madres, buscan lo que haya que buscar para la supervivencia de sus familias. Lo cual no quiere decir, con esto no estoy queriendo decir, que se justifique nada, pero desde luego lo que hay que empezar es por arriba. Muchas gracias, señor Rosado. A partir de este momento empieza el turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Ha excusado su presencia en esta comisión por tener otra actividad paralela a esta, la representante del grupo mixto regionalistas Prescres, y por tanto empieza con la intervención don Víctor Casco del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes-IES, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor José María Rosado, efectivamente nosotros coincidimos con muchos de los planteamientos que ha manifestado y además estaremos encantados de leer el informe cuando nos lo pase, porque sin ningún género de dudas el informe y su propia intervención nos puede ayudar, junto con las que se van a ir produciendo en esta comisión, a hacernos una idea de la situación en la que estamos, en Extremadura y en España, y sobre todo de realizar dos ejes de propuesta. Una, que habrá que plantear al Gobierno de España, sin ningún género de duda, por ejemplo, esa propuesta de ley de delito fiscal, o el aumento, que para mí es esencial, del personal adscrito a la investigación, a la lucha contra el fraude. Y luego tiene que haber, en mi opinión, también otro paquete de medidas muy importante que se pueda aplicar en Extremadura desde las competencias que nosotros tenemos, limitadas obviamente, pero creo que algo se podría hacer al respecto. Efectivamente, el fraude fiscal parece impregnar buena parte de la cultura española, también incluso de los que deberíamos dar ejemplo, es decir, de la clase política. Estamos viendo a través de distintos medios de comunicación, pues desde el supuesto pago sin factura de obras hasta, en fin, hasta una serie de escándalos que sin ningún género de duda alienta esa cultura, yo diría a secas, esa cultura picaresca. Ojalá fuera cultura de la literatura picaresca, porque conllevaría que por lo menos leen a Guzmán de Alfarache, o el Lazarillo de Tormes, o el Buscón. Pero efectivamente la cultura picaresca está muy implantada en este país. De tal forma que además yo distingo incluso entre el robo fiscal legal, es decir, mediante determinados modelos, desde la SECA hasta instrumentos societarios que permiten a las grandes fortunas evadir, repito, legalmente impuestos, pero incluso a pesar de esos instrumentos que son muy generosos en este país, y hacía referencia a la capacidad recaudatoria de España frente a otras naciones europeas, es cierto, a pesar de los instrumentos muy flexibles y muy generosos con las grandes fortunas que hay en este país, obviamente quien tiene millones quiere más, pues a pesar de eso también se produce, por desgracia, un fraude fiscal ilegal. Por lo tanto, es una cultura con la que tenemos que acabar y poner todos los medios que esté a nuestro alcance.
Nosotros recogemos su intervención, leeremos el informe con mucho detenimiento y, desde luego, incorporaremos en las conclusiones que esta fuerza política realice una vez que finalice esta comisión de estudio, incorporaremos muchas de las propuestas, por no decir todas, que usted ha planteado, las que han planteado con anterioridad el secretario general de UGT y, con toda probabilidad, la que planteen en las siguientes comparecencias personas muy relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal que también van a comparecer aquí. Yo espero, por lo tanto, que esta comisión sirva, por una parte, a concienciar a los extremeños acerca de la situación en la que estamos, concienciar a la clase política, a que los responsables políticos, para que demos ejemplo, para que seamos los primeros en impulsar la lucha contra el fraude fiscal y, sobre todo, y eso es lo esencial, para contribuir a cambiar los instrumentos normativos, legislativos y, sobre todo, el personal, para aumentar lo que existe en España y en Extremadura para luchar con aquellos que, al fin y al cabo, lo que están haciendo es meter la mano en el bolsillo de todos los españoles para obtener unas ganancias. Todo fraude fiscal se traduce siempre en menos recaudación y, por lo tanto, en menos sanidad, en menos educación, en menos servicios. Por lo tanto, aquellos que defraudan le están robando al conjunto de los españoles. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Y a continuación tiene la palabra, también por tiempo máximo de 10 minutos, don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a don José María por sus aportaciones. En la misma línea que el señor Casco, nuestro grupo parlamentario agradece y comparte prácticamente toda su intervención. Además, se lo agradecemos porque ha dicho cosas muy interesantes, como el tema de la nueva ley, intentar crear una nueva ley de delito fiscal para que sean más duras las penas y podamos perseguir a esos delincuentes que, insisto, son delincuentes que están robando absolutamente a todos los ciudadanos y perseguir, insisto, ya le digo, con una mayor facilidad el fraude, ¿no? El aumento del personal, también lo dijo el secretario general de UGT, que tenían ahora mismo, la Hacienda contaba con el mismo personal que en el año 97. Es curioso. O sea, sí, podemos ser, digamos, más eficientes, menos eficientes, pero yo creo que todos los recursos que se gasten de forma eficiente, evidentemente, en la lucha contra el fraude es lo más rentable que puede haber ahora mismo, sin duda alguna. Y gastar más dinero en personal, si es necesario, gastar más dinero en infraestructura, si es necesario, para perseguir a estos delincuentes, sin duda va a contar con todo nuestro apoyo. Incluso aquí, en Extremadura, también contaría con todo nuestro apoyo, ¿no? Hay datos curiosos. Hay, por ejemplo, el único estudio que he conseguido, que se ha hecho a nivel regional, que se hizo a nivel regional, sobre fraude fiscal, que lo hizo Gesta, que es la Asociación de Técnicos de Hacienda, pues se hizo, yo creo que sobre el año 2008, 2009. Ellos decían que el fraude fiscal en Extremadura estaba casi por completo en el sector inmobiliario. Estamos hablando también de una época en la expansión, la burbuja inmobiliaria y todo eso, ¿no?, que ocurrió por el año 2007-2008 aproximadamente. Decía que de los millones que se hablaban, que eran de unos 3.000 millones de fraude y evasión en Extremadura, pues que este sector podría contar con 114 millones de fraude, ¿no?, un 13% de lo que se hablaba. Hablaban también de los arrendamientos, de vivienda, que había una bolsa de fraude importante ahí, hablaba de 29 millones. Habla también de los coches de vehículos de lujo, ¿no?, que era una válvula de escape bastante importante para la evasión fiscal, que aumentaba curiosamente el número de matrículas. Decía aquí que de alta gama se habían vendido más de coches de más de 60.000 euros, aumentaron un 26% en Extremadura en el año 2007, y que paradójicamente había un comportamiento bajista con descenso del 4% en Cáceres y en Badajoz de matriculación de esos vehículos, ¿no? Ponía en evidencia eso. Habla también de los famosos billetes de 500 euros, que es una arma muy buena para la evasión fiscal, cómo aumentaba paradójicamente también
la emisión de esos billetes. En el 2007 decía que se aumentaron en un 1,8%, ¿no?, lo que suponía el 64% del valor del total de efectivos en manos de los españoles. Una auténtica barbaridad cuando todo el mundo sabe que esos billetes, por lo menos yo los veo muy poco, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de nichos ahí y de circunstancias. Algunas sí se podrán repetir. El sector inmobiliario dudo mucho que ahora, hoy por hoy, pueda haber una gran bolsa de fraude fiscal, puesto que las circunstancias están como están, pero sí que hay indicios de dónde pueden estar las mayores bolsas de fraude fiscal, ¿no? No enrollarme mucho más, simplemente otra vez agradecerle sus aportaciones. Leeremos y haremos nuestro ese informe que nos va a pasar y sin duda formará parte también de nuestra aportación a esta comisión, que insisto que es una comisión muy importante y que yo creo que todos los grupos parlamentarios que estamos aquí estamos interesados en esto, puesto que lo que queremos fundamentalmente es que ese dinero vuelva o esté donde tiene que estar, que es en manos de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas extremeñas. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. Y a continuación tiene la palabra doña Beatriz Villalba por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don José María, por su asistencia. Me resulta curiosa algunas de sus aportaciones o alegaciones, porque parece que el fraude comenzó ayer, cuando se sabe por todo el mundo que no fue así, sino que se lleva luchando muchos años. El fraude, don José María, es un problema de todos y cada uno de los españoles y de los extremeños, porque no hemos sabido los políticos ni las organizaciones sindicales ni las empresariales transmitir a la sociedad que los impuestos son una inversión hacia el futuro, una inversión que nos ayuda a mantener y a crear centros educativos, centros sanitarios, infraestructuras y, por tanto, beneficia al conjunto de la sociedad, tanto española como extremeña. En la alusión a su cambio de cultura que tenemos que realizar, en esa parte estamos de acuerdo. Usted ha hecho referencia a que es necesario un incremento de los recursos humanos. El compañero del Partido Socialista ha dicho que tenemos el mismo número de personal que hace 15 años y, bueno, también las tecnologías han avanzado. Ahora mismo para hacer cualquier documento no se necesitan 5 horas escribiendo a máquina, sino con un rato lo puedes realizar. Entonces, solo tenemos que tener en cuenta que las distintas agencias, las distintas administraciones se tienen que adaptar y tienen que utilizar los distintos medios existentes. De hecho, el presidente de la Agencia Tributaria ha dicho que es suficiente para mantener el sistema, el personal que existe y el presupuesto que hay. Y también hay que recordar que una de las pocas oposiciones que no se han congelado han sido la de los inspectores y las de los inspectores de Hacienda, también los laborales. Usted ha hecho referencia también a los nuevos elementos de persecución de fraude y que ahora mismo solamente que estamos en un sistema de causa probada. Hombre, tiene que ser un sistema basado en derecho, un sistema garantista de los derechos de todos y cada uno de los españoles, porque si no nos da una inseguridad jurídica. Y usted ha puesto un ejemplo, dice, tendríamos que perseguir los signos externos de riqueza. Los signos externos de riqueza, cuando usted ha hecho esa reflexión, a mí me ha venido a la cabeza Don Quijote. Don Quijote, ese gran personaje literario que de puertas para afuera vivía como si tuviera dinero y de puertas para adentro no tenía. Entonces tenemos que tener cuidado porque ese sistema no es garantista y ese sistema nos puede llevar a una indefensión por parte de los ciudadanos y, por tanto, a la vulneración de la Constitución española. También ha dicho que hay que perseguir las grandes fortunas. Estamos de acuerdo con ellos cuando defraudan. Cuando defraudan hay que perseguir a todo el mundo. Por eso el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha intensificado el control de la SICAV. Como usted bien sabe, ha aumentado los delitos y las penas por los delitos de fraude.
Por eso el Gobierno de Mariano Rajoy intensifica diariamente la lucha contra el fraude fiscal, hace suyas las distintas propuestas de la Unión Europea, mejora el control en fase recaudatoria, en la comprobación de las autoliquidaciones y favorece la colaboración entre agencias, algo fundamental e importante. Usted ha hecho también referencia a que ahora mismo no ha pasado con los impuestos lo que sí pasó con el Pacto de Toledo, que en el Pacto de Toledo había como una bolsa, una hucha, en la que el Estado iba metiendo para cuando hubiera vacas flacas. El Pacto de Toledo, gracias por hacer referencia a ese pacto de Toledo fue propuesto por un Gobierno del Partido Popular y esa hucha, por desgracia, se la han ido cargando gobiernos socialistas. Y es una pena porque eso nos beneficia a todos y cada uno de los españoles. Y ha hecho referencia a esa falta de previsión de ingresos y que cuando se podía recaudar no se recaudó y a que no se hizo un colchón dentro de las distintas administraciones públicas. No solamente, coincido con usted en que no solamente no se hizo ese colchón, sino que se favoreció el gasto por el gasto sin ningún tipo de concierto, sin ningún tipo de previsión y sin hacer realidad o referencia a lo que nos estaban diciendo los mercados externos. Me gustaría leer sus alegaciones en profundidad para ver qué más nos aporta y todo lo que sea beneficioso para la sociedad extremeña tenga por seguro que lo haremos nuestro para elevarlo a las conclusiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. A continuación, y para respuesta a los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo don José María Rosado Montero. Esta segunda tanda, comentar algunas de las cuestiones. En lo que se ha planteado de coincidencia, pues me alegra de que sea recibido de esta manera. Yo creo que, no me debo haber explicado adecuadamente con relación a otras cosas. Yo no he dicho que el problema de la cultura fiscal en España sea un problema reciente. Todo lo contrario, porque he hablado de la picaresca y esto no ocurrió en los 2 últimos años el asunto. O sea que es un problema cultural español antiguo, también seguramente derivado de que en España tenemos muy poquita experiencia democrática, un país con muy poca experiencia democrática, con lo cual, pues claro, tiene mucha relación la cultura fiscal con la cultura democrática. Yo creo que en esa profundización de la cultura democrática, que tenemos que pasar años de democracia, hemos vivido a lo largo de nuestra historia muy poquitos años de democracia, digo cuando hablo de la historia en su sentido largo, y eso quizás sea lo que nos esté en parte perjudicando. Por ejemplo, una forma de profundizar sería en ir construyendo. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, está bastante afianzado, ahí tienen más experiencia democrática. El que la administración tiene un corpus mucho más estable y mucho más autónomo. Yo creo que deberíamos profundizar en la autonomía de los órganos y esta sería una cosa que daría credibilidad a la persecución del fraude. Por lo tanto, la agencia tributaria debería gozar de más autonomía. Yo creo que en este momento eso está un poco en entredicho. Por lo tanto, debería profundizarse la autonomía. También lo hemos dicho en otro tipo de organismos. Precisamente hace poco hemos estado hablando del Observatorio de Estadística de Extremadura y decimos lo mismo. La estadística, lo importante de la estadística es que los datos que aporten sean aceptables por todo el mundo, y para que sean aceptables para todo el mundo no puede estar teñida de un color político. Y no estoy con esto señalando a nadie, simplemente diciendo que esos organismos deben gozar de tal autonomía que permita dar una credibilidad de lo que aportan. De los signos de riqueza yo no he dicho que los signos de riqueza sirvan para meter a alguien en la cárcel. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que allí donde haya signos externos de riqueza, cuando veamos que una persona que tiene un salario de 2.000 euros al mes, vemos que está rodeado de castillos y rodeado de vehículos de alta gama,
deberíamos investigar porque parece que ahí hay algo. Yo no he dicho que vayamos y le metamos en la cárcel. Por supuesto que se tiene que seguir todo, pero la persecución de el utilizar los signos externos de riqueza como un elemento de persecución del fraude es una cosa que se está haciendo en los países europeos. Por lo tanto, no nos debe asustar, ¿eh? Yo no estoy yendo contra la tutela judicial, contra nada de todo el mecanismo garantista de que disponemos en España. Y por último, quería añadir otra cuestión. Yo creo que en otro aspecto que me preocupa, que es el fraude que se produce en el entorno laboral, yo creo que la reforma laboral está facilitando el fraude. Y hay algunas cuestiones que ya nos está llegando, multitud de casos a los sindicatos. No estoy hablando de una manera ideológica ni de una manera tendenciosa, sino que llegan muchísimos ejemplos a los sindicatos de cómo la reforma laboral está facilitando el fraude. Por ejemplo, cuando se permite o se intenta generalizar los contratos parciales, que a su vez tienen total facilidad para incrementar esa jornada por la vía de las horas extraordinarias, termina ocurriendo que los contratos parciales son parciales en cuanto al contrato, no en cuanto al trabajo, porque los trabajos terminan siendo tan completos o más que antes. Y, por lo tanto, ya está siendo una vía de defraudación al no reconocerse los horarios trabajados. Se produce una vía de defraudación en cuanto a que no se corresponde de manera clara el trabajo que se desempeña con lo que se fiscaliza y lo que se paga. Eso, como otras muchas cuestiones que se han dado al reducir la capacidad de la tutela judicial sobre las relaciones laborales. Claro, si molestan los jueces, evidentemente se produce una pérdida de capacidad de control de lo que está ocurriendo en las empresas. Muchas gracias, señor Rosado. Esta comisión toma buena nota, es una comisión de estudio, por tanto, toma buena nota de todas las cuestiones que usted ha planteado aquí en nombre de su organización. Esperamos adjuntar a las actas de esta comisión el informe que usted va a aportar y le agradecemos y le agradezco en nombre de todos los grupos parlamentarios pues su presencia esta mañana hoy aquí. Si quiere puede continuar con nosotros y si no pues puede abandonar la sala. Muchas gracias. Hemos pedido al siguiente compareciente que si pudiera ser viniera antes y estamos pendientes que los servicios de la Cámara nos digan si en cuanto aparezca ¿Ya está? Ah, perdón, creí que es que habéis visto alguna indicación por parte de los servicios de la Cámara. Bien, entonces vamos a hacer un receso, si os parece, hasta que venga el compareciente. Se la había convocado a la 1:30. Sí. No, pero él había dicho que a la 1 estaría aquí ya. O sea que estamos en 10, estaríamos. Sí. Si llega antes, pues entraría antes. Sí. En cuanto llegue, ¿qué pasa? En cuanto llegue, claro que lo tenéis. Bien. Tenemos un receso.